Queridos hermanos, vamos a hablar hoy de Cristología. Cristología. Cristo, logos, logía, estudio, razonar, pensar a Cristo, el estudio de Cristo. Bueno, para poder hacer un acercamiento al menos en el poquito tiempo que tenemos de un estudio de Cristo, primero debemos pensar que era Cristo en el judaísmo. Cristo es el ungido, el Mesías. En el judaísmo ellos esperaban, la tradición hebrea esperaba la llegada del Mesías, del Salvador, que sería el ungido del Señor. El ungido, todos los reyes, los profetas eran ungidos por Dios. Dios los ungía. Recordemos cuando el profeta va a buscar al rey David, cómo espera hasta encontrar al chico y lo unge con aceite, ¿no? El Mesías va a ser el Salvador esperado por el judaísmo. Hay quienes ya ven a Jesús como el Mesías que ya llegó. Esos son o lo que se llama judíos mesiánicos o cristianos directamente. Y aquellos que aún están esperando la llegada del Mesías, bueno, son aquellos judíos que aún no se han convertido al cristianismo porque consideran que Jesús no era ese Mesías esperado. Ahora, Jesús como Mesías se presenta como Dios, ¿no? La palabra de Dios. Cuando uno mira el Antiguo Testamento va a encontrar que se habla de la palabra de Dios permanentemente, ¿no es cierto? Esa palabra de Dios que es los rollos, la Torá, el Tanaj, que son todos aquellos libros que son inspiración de Dios y por lo tanto es palabra de Dios. Ahora, esa palabra de Dios toma cuerpo, forma, encarnación terrenal y es Yeshua. Pero a la vez, antes de su encarnación terrenal, la palabra adquiere persona, entidad separada de lo que llamamos el Padre. ¿Por qué digo lo que llamamos el Padre? Pues no tenemos un nombre para Dios cuando lo separamos de la palabra y del Espíritu Santo. Tenemos a Dios, tenemos a la palabra, su palabra por la cual todo es manifestado, y tenemos el Espíritu de Dios, el Espíritu de santidad, el Espíritu Santo, el Ruach HaKodesh, el Ruach HaKadosh, el Espíritu Santo, el Espíritu de santidad, que es el Espíritu de Dios. Ahora, este Espíritu de Dios, el Espíritu Santo, proviene tanto del Padre, como llamamos a esa inteligencia, aquel que está detrás de todo y es soporte de todo y es lo único que existe, Dios, el Padre, pero a la vez el Padre ha personalizado su palabra, lo cual es todo un misterio y una maravilla. Cómo el Padre ha personalizado su palabra ha estado siempre, porque es la palabra de Dios, ¿cómo no va a estar siempre? Entonces no tiene un principio la palabra de Dios. La palabra de Dios es tan preexistente y eterna como es Dios. Su palabra, por la cual Dios manifiesta y crea esa manifestación, la personaliza. Es como si la sacara a un costado y la transforma en un ente, en un ser que tiene autonomía, libertad, inteligencia, poder, y ese es el verbo de Dios, la palabra de Dios. Cuando uno lee Génesis 1, Bereshit bara Elohim, en el principio Dios creó,
Bará. En realidad la palabra bará va mucho más allá. La palabra bará es manifestar. Manifestar. En el principio Dios manifestó. Manifestó por la palabra. La palabra de Dios ha manifestado la creación. La palabra de Dios trae a la existencia lo que no existía. Manifiesta lo no manifestado. La palabra de Dios manifiesta al principio, sostiene en el mientras tanto y desmanifiesta al final. Yo soy el alfa y el omega, dijo Dios en el Apocalipsis. ¿Quién es ese que dice yo soy el alfa y el omega? Es Jesús, es el verbo de Dios. Yo soy el alfa y el omega, el principio, el alfa y el omega, el final. Y sostiene, mientras tanto, lo sostiene. Desmanifiesta al final, ¿no? Ese es el verbo de Dios, la palabra de Dios, Jesús. Jesús es el nombre de esa palabra personalizada por Dios, que es la que manifiesta, la que sostiene, la que desmanifiesta. El Todopoderoso, como dice el Apocalipsis, es todopoderoso porque tiene todos los atributos de Dios. Solo que cuando en la Biblia se nos habla de Dios Padre y Dios Hijo, simplemente se nos está mostrando una jerarquía divina. Dios Padre, que es el que tiene la inteligencia, el proyecto. Dios Hijo, que es el verbo, la palabra, que está expectante a lo que el Padre indique para hacerlo, pero tiene libre albedrío. Podría no hacerlo si quisiera. Eso es muy interesante. Porque no es un robot que hace lo que el Padre dice porque el Padre aprieta un botón y el verbo hace. No. El verbo está personalizado, tiene autonomía, libre albedrío y absoluto poder para realizar todo. Lo que ocurre es que el verbo de Dios está expectante y tiene el mismo pensamiento, mente del Padre. Entonces están en total sincronía y hacen juntos lo que es su naturaleza, el amor, la misericordia. Tienen esa misma naturaleza porque son lo mismo, la misma esencia, la misma naturaleza. Es exactamente lo mismo, solo que se ha personalizado el verbo, la palabra de Dios, como un ente independiente que tiene voluntad, libre albedrío, inteligencia, poder. Entonces, ¿qué nos decía Juan 1? Porque ahí tenemos una maravillosa explicación de la palabra en el Evangelio de Juan, en el capítulo 1. Vamos a leer un poquito qué decía para ver este mismo tema. Dice: en el principio existía la palabra y la palabra estaba con Dios y la palabra era Dios. Vamos a ver qué dice el griego, ¿no? Porque el original pueden decir, bueno, pero eso es la traducción, ¿qué dice el griego? Por ahí dice otra cosa. Entonces leemos en griego. En arché, en o logos, kai o logos, en pros, ton, teon, kai logos, en o teos. No logos, logos. En arché, en el principio, en o estaba siendo, existía la logos, palabra. Kai es y, o logos, la palabra, en estaba siendo, en pros, ton, teos, vuelta hacia, estaba vuelta hacia Dios, expectante, atendiendo a lo que el Padre dijera. ¿No es cierto? Entonces estamos en proston teon kai teos en o logos. Estaba, y la palabra estaba siendo, era Dios. Estaba, y Dios era la palabra. Y Dios era la palabra.
kai theos en o logos. Logos, la palabra. Entonces, volvemos a Juan 1, es exactamente lo mismo, solo que más fácil de leer en español. En el principio existía la palabra estaba, en realidad, como vimos en el griego, estaba vuelta hacia Dios y la palabra era Dios. Y Dios era la palabra, como decía en el griego. Y Dios estaba haciendo, o era, como decimos más comúnmente, y Dios estaba haciendo la palabra, con lo cual ese logos, la palabra, era Dios, indudablemente. Cuando uno lee el Evangelio de Juan en el 1, continúa explicándonos esta situación tan interesante del logos. Dice, todo se hizo por ella y sin ella no se hizo nada de cuanto existe. La manifestación por la palabra es lo que crea todo, ¿no? Todo se hizo por ella, todo se manifestó a través de la palabra y sin ella nada se hizo de cuanto existe. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. La palabra de Dios trae la vida, no solo la vida de todo el universo, sino también la vida de la humanidad en cuanto a la salvación. En ella estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y la luz brilla en las tinieblas y las tinieblas no lo vencieron. Maravilloso. Dice, la palabra se hizo carne y la palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. La palabra de Dios, el verbo que estaba expectante a lo que Dios le dijera, encarna terrenalmente a través de María. La palabra se hizo carne y puso su morada entre nosotros. Esa poner su morada entre nosotros tiene todo este tema de la encarnación terrenal, vivir entre la humanidad. Dice, y hemos contemplado su gloria, gloria que recibe del Padre, como Hijo único lleno de gracia y de verdad. Bueno, aquí tenemos a Cristo el ungido, la palabra de Dios hecha carne, que va a ser el Mesías, que es el Mesías, y que nos muestra a Dios de manera muy sencilla la jerarquía divina, ¿no? El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, ¿no es cierto? Entonces tenemos que el Verbo, al encarnar, adquiere el título de ser Hijo de Dios, ¿no? Le dice el ángel a María, será llamado Hijo de Dios, ¿no? Será llamado Hijo de Dios. Jesús va a adquirir el título de ser el Hijo de Dios, el Hijo unigénito, el único Hijo de Dios. Dice primogénito de toda la creación. ¿Eso significa que que Jesús es creado? No, ya lo explicábamos antes. Jesús no es creado, Jesús es parte de Dios desde siempre, por la eternidad. Nunca fue creado por Dios porque Dios crea a través de la palabra. Y la palabra es Jesús en su encarnación. O sea, Dios no puede crear a Jesús a través del mismo, no tiene sentido. Jesús es la palabra que siempre estuvo en Dios porque es parte de Dios, de su misma esencia y naturaleza. Es Dios, no hay forma. Entonces Dios crea a través de la palabra. En realidad Dios no crea, Dios manifiesta. El hombre crea a partir de lo que Dios ha manifestado. ¿Se entiende la diferencia? Dios manifiesta lo no manifestado. Lo que no existía lo trae a la existencia. El hombre crea a partir de lo que Dios manifiesta. Entonces, los roles de la divinidad: Padre, Hijo, Espíritu Santo. Esta imagen sencilla de Dios Padre, de Dios Hijo, imágenes sencillas para transmitir realidades trascendentales muy complejas, ¿no? Esto que estamos hablando es una complejidad importante. La Trinidad no es fácil de digerir, es bastante compleja. Entonces, los roles
los roles de la divinidad tienen que ver con esto que estamos hablando. Una persona puede tener varios roles en su vida. Una persona puede ser, bueno, supongamos, un hombre puede ser padre de familia, puede tener un trabajo, es operario en una fábrica, además puede tener un cargo político, puede ser un concejal, supongamos, puede además ser profesor de algo, entonces tiene ya un montón de roles. Era padre, era operario, era maestro, era funcionario público. Ahí nomás tenemos 4 roles de la misma persona. Con el verbo ocurre lo mismo, en un nivel trascendental. Los roles de la divinidad son aquello que terminamos armando como lo que es Cristo, el ungido. Estos roles de la divinidad tienen que ver con lo que el verbo tiene que hacer en la historia de lo que llamamos la historia de la salvación para rescatar a la humanidad, cómo Dios interviene, se abaja, se mete en la historia humana que Él mismo ha creado, manifestado, se mete en la historia humana para resolver problemas que está teniendo la humanidad y que solo Él puede resolver, ¿no? Si estudiamos la Biblia, leemos desde el principio, vemos que en el relato del Edén, Dios nos muestra que la humanidad está teniendo tremendas dificultades que tienen que ver con el engaño del Satán, las mentiras del Satán y cómo el Satán trata de torcer los puentes que el hombre tiende con Dios, ¿no? Entonces uno ve que la humanidad ancestral, la humanidad creada por Dios, manifestada por la palabra, cuando Dios crea todo el planeta, el sistema solar, bueno, los 7 días, todo ese desarrollo del planeta, la humanidad que evoluciona hasta ser persona, Dios le da la imagen y semejanza, y ahí el Satán se vuelve loco. ¿Por qué? Porque le está dando Dios a esa humanidad algo que era exclusivo del reino celestial, ¿no? Entonces él dice, eso yo no estoy de acuerdo en que Dios le dé a la humanidad la imagen y semejanza. Y a partir de ahí se opone a la humanidad, busca hacerla tropezar y busca que Dios la elimine definitivamente en una muerte segunda. La muerte primera del cuerpo está de cajón, digamos, de movida, ¿no? Todo el mundo va a morir, porque el cuerpo llega un momento que no sirve más. Pero el alma que va con Dios, pues el alma no muere a no ser que Dios la desmanifieste, de eso se trata la muerte segunda, ¿no? La palabra manifiesta las almas en el principio, no sabemos cuándo. Las almas se encarnan terrenalmente y al morir el cuerpo, el alma vuelve con Dios. El alma es el reducto último de la individualidad humana. El Espíritu de Dios une la materia inerte con el alma y se transforma un ser viviente. Cuando muere el cuerpo, pues ya no funciona más, el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo que une esa materia al alma, vuelve con Dios, obviamente. El alma vuelve con Dios, con la individualidad para continuar su vida eterna en Dios. Juicio final, luego resurrección. Y en el caso de que esa alma sea tremendamente mala, haya rechazado todo lo de Dios, no haya querido la salvación, no haya querido el perdón, no haya querido nada, todo, rechazó todo, Dios, el verbo, la desmanifiesta en la nada, desaparece en la nada, ¿no? Ese fuego eterno que nunca se apaga, ¿no? Jesús es el verbo encarnado que cumple roles en la historia de la salvación. Entonces,
Jesús va a encarnar terrenalmente para ser el Mesías que el pueblo hebreo esperaba. Jesús siempre es Dios, nunca deja de ser Dios. Es completamente hombre porque encarna terrenalmente adquiriendo la humanidad, pero la humanidad de manera absoluta. Pero a la vez siempre es Dios. ¿Dios se olvida de ser Dios mientras encarna? Nada, Dios siempre sabe que es Dios. También sabe que es hombre. Dios es Dios. No tiene olvido, ¿no? Vemos cuando va María a ver a Isabel y Juan el Bautista salta en el vientre de su madre porque él sabe que ese que está en el vientre de María es Dios. Ahora, este niño Dios sabe, siempre supo que era Dios. Pero Dios es tan misericordioso que adquiere esta forma tan vulnerable de ser un niño. Pero porque así lo quiere, es su decisión. ¿Alguna vez dejó de saber que era Dios? No, jamás, jamás. Recordemos a los 12 años en el templo, conversando con los maestros de la ley, hablando, explicando, quedaban todos maravillados, porque ¿cómo un chico de 12 años sabía lo que sabía? Bueno, obviamente, porque era Dios, y siempre supo que era Dios. Y entonces tampoco quería volverlos locos a estos pobres señores maestros de la ley, pero ellos se daban cuenta que en él había algo más. Cuando él es bautizado en el Jordán, a veces se dice, bueno, en ese momento Jesús se dio cuenta que era Dios. Nah, Jesús siempre supo que era Dios. Simplemente en ese momento es bautizado, el Padre habla, dice, este es mi Hijo muy amado en quien me complazco. Aparece el Espíritu Santo y ahí tenemos a la Trinidad perfecta, ¿no? El Padre hablando, el Espíritu Santo que baja sobre él y Jesús que es el Verbo encarnado. Jesús porque recordemos, es clave recordar que Jesús es el Verbo de Dios, la palabra que manifiesta y sostiene el universo y que nunca dejó de serlo. Entonces, mientras Jesús camina, se bautiza, come con los discípulos, pasea, anda en barco, va, viene, enseña, mientras tanto, está sosteniendo el universo, viendo que todo funcione y esté todo perfectamente bien. ¿Acaso el universo se detuvo mientras Jesús hizo sus cosas? No, nunca se detuvo. Por eso él dice, cuando le hablan del Shabbat, él dice, mi padre y yo trabajamos en Shabbat, ¿no? Como diciendo, porque había un pensamiento en la tradición hebrea judía que decían, bueno, pero Dios trabaja en Shabbat, ¿no? Porque los animales mueren, la gente muere, nace, se enferma, se cura, las tormentas vienen, el sol sale, aunque sea Shabbat. El universo no se detiene en Shabbat. Entonces quiere decir que Dios, aunque dijo que descansaba en Shabbat, Él sigue trabajando. Jesús dice lo mismo, ¿no? Mi Padre y yo trabajamos aún en Shabbat. ¿Por qué? Porque Él dice, miren, sí, yo estoy acá con ustedes en Shabbat, pero el universo sigue andando, ¿eh? ¿Y quién cree que se ocupa del universo? Chicos, a ver, ¿quién creen que hace salir el sol, entrar? Ese soy yo. Jesús sigue haciendo funcionar el universo mientras está conversando con los apóstoles, peleando con los maestros de la ley, y el universo sigue funcionando. Es genial, es maravilloso. Bueno, en la historia de la salvación, en la cual Jesús interviene para corregir los errores en los cuales el Satán había metido a la humanidad, y lo vemos en el Edén cuando el Satán sale de la oscuridad para engañar a Eva y con Eva a Adán, como metáfora de un engaño que ocurría afuera del Edén con toda la humanidad ancestral, porque es eso, ¿no? El Edén nos muestra de manera muy rápida, así sencilla,
lo que ocurría fuera del Edén. La humanidad estaba siendo engañada por el Satán, el cual había tergiversado los puentes que la humanidad tendía a Dios, las religiones ancestrales, y entonces estaba el politeísmo, la idolatría, los sacrificios humanos, los sacrificios de animales, todo ese error espantoso que Dios quiere corregir y resolver, y por eso ocurre la historia de la salvación. A partir del Edén, el pueblo hebreo se va desarrollando hasta que endereza los caminos, allana los valles, para que llegue el Mesías. Llega el Mesías, Cristo, para resolver, pagar el rescate y terminar con la última y perfecta alianza que lleva todo al nivel perfecto, perfecto y superior, y a partir de ahí la cosa está terminada y cocinada. Cada alianza es un puntito más arriba, un escaloncito más arriba, hasta que la última alianza, la nueva alianza, es definitiva. Ahora, Jesús adquiere roles en la historia de la salvación. Lo que hablábamos antes, una persona puede tener varios roles y el Verbo tiene en la historia de la salvación varios roles. Esos roles están representados, más fáciles de acceder a ver, en la profecía de Ezequiel de los vivientes que él ve, los vivientes que tienen rostro de buey, de hombre, de águila y de león, ¿no? Esos vivientes. Uno dice, ¿qué son esos vivientes? Una visión bastante oscura, ¿no? Difícil de comprender. ¿De qué se trata eso? Bueno, esos vivientes son los roles del Verbo en la historia de la salvación. Los roles, ¿no? Lo que se llama el munera divinitas in historia salutis. El munera divinitas, los roles de la divinidad in historia salutis, en la historia de la salvación. Los roles, los papeles, ¿no? Los papeles que asume el Verbo en la historia de la salvación. Lo que se llama el tetramorfos, ¿no? El buey, el león, el hombre, el águila. ¿Por qué el buey? ¿Por qué el león? ¿Por qué el hombre? Bueno, en la historia de la salvación, la humanidad es clave, el hombre. Y Jesús al final, cuando encarna a través de María, adquiere absolutamente la humanidad, aún en su divinidad. Él se hace humano e interviene en la historia de la humanidad, el hombre. En esa historia de la salvación, crea, forma, instruye, utiliza como herramienta al pueblo hebreo. Desde Adán en adelante genera, perfecciona, instruye, utiliza a este pueblo elegido, el pueblo hebreo, el león de la tribu de Judá. Pueblo hebreo, tribu de Judá, David, Jesús es un descendiente de David, un descendiente de la tribu de Judá, un descendiente del pueblo hebreo, un descendiente de Adán, un hijo de hombre, así se llama él mismo, hijo de hombre, hijo de Adán, descendiente de Adán, otra vez, hebreo, Judá, David, hijo de Adán, el león de la tribu de Judá, aquí lo tenemos. ¿Por qué el buey? Y el buey, bueno, uno de los roles, ya tenemos el rol de hombre, tenemos el rol de hebreo, judío, descendiente de David, ¿no? Y el rol de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. El Cordero de Dios. ¿Qué es ese rol de Cordero de Dios? Bueno, el Cordero de Dios es el animal al sacrificio, un rol fundamental para pagar el rescate. El rescate, un rescate que Dios le paga al Satán en cumplimiento de unas normas que no sabemos cuándo lo puso el Satán y Dios se lo dejó porque el Satán era el príncipe de este mundo y él puso las normas. Y Dios le paga el rescate de la humanidad cumpliendo las normas que él mismo puso. El Satán puso esas normas y Dios le dice, bueno, esas son tus normas, yo te pago en tus normas. Y te lo pago completo. ¿Cómo? Con un sacrificio. ¿Cuál? Con el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero que en toda la historia
de la salvación y en la historia humana ancestral había sido de bueyes. Los bueyes, el Dios El, de donde vienen todos los nombres de Dios en la Biblia, El, Eloah, Alá para el Islam, Alá para el Islam viene también del Dios El, Eloah, Elohim, Elohenu, el Lión, bueno, un montón, son un montón de nombres que todos tienen que ver con el Dios El. El Dios El estaba representado en la antigüedad como un becerro. Por eso el pueblo hebreo en el desierto hace un becerro de oro. Y uno dice, pero ¿de dónde se les ocurrió a estos tipos hacer un becerro de oro? Bueno, porque confundían al Dios El con Yahvé. Entonces, ellos creyeron, pensaron que ese Dios que los había sacado de Egipto seguía siendo el Dios El. Por eso Moisés se enoja tanto, pues Moisés la tenía clarísima, se enoja muchísimo, Dios se enoja muchísimo, bueno, lleva un tiempo largo comprender. Fíjense que después de Salomón, cuando el reino del norte se separa del reino del sur, Jeroboam hace 2 becerros de oro para que la gente fuera a adorar a Yahvé y le hace 2 becerros. Otra vez con el mismo error. Bueno, fíjense hasta qué punto Salomón había hecho todo mal lo que tenía que ver con lo religioso, que la gente seguía tan confundida y pensaban, tenían estas estatuas de el Dios El, en vez de ir a Jerusalén a adorar en el templo a Yahvé. Lo que pasa es que no había imagen de Yahvé. Yahvé no hay forma de hacer una imagen porque Dios es absolutamente todo. Entonces no hay forma de hacer una imagen de Yahvé. No existe tal cosa. Entonces el rol de Cordero de Dios está representado en el buey. Por eso tenemos entonces al hombre, al león, al buey, que representa el rol de ser el Cordero de Dios, el animal al sacrificio. Y al final tenemos el águila, representación de lo divino, de Dios, el águila, ¿no? Absoluta representación de Dios, de lo trascendental, de lo divino. Los 4 roles del Verbo en la historia de la salvación. Cristo, ¿no? Cristo, a su vez, en su encarnación terrenal, tiene los roles de sacerdote, de maestro y de profeta. Profeta porque él dice todo lo que va a ocurrir y lleva la palabra de Dios, que es él es mismo la palabra de Dios. Es, decíamos, sacerdote de la manera de Melquisedec, como se dice, ¿no es cierto? Es el profeta, es el sacerdote y es el maestro que enseña la perfecta comprensión de la ley dada en la antigüedad al pueblo hebreo, ¿no? Los 4 roles de la divinidad más los roles de Cristo en su encarnación terrenal. La munera Christi, así como está la munera divinitas, que son estos 4, los tetramorfos, está el munera Christi, que es los roles de Cristo en cuanto a su encarnación terrenal. Sacerdote, maestro y profeta. Entonces, vamos comprendiendo todos estos roles del Verbo en la historia de la salvación, ¿no? Los vivientes tanto de Ezequiel como del Apocalipsis. En el Apocalipsis se vuelven a ver los 4 vivientes, los seres vivientes del Apocalipsis, que uno dice, ¿qué se trata de eso? Bueno, es lo mismo de Ezequiel, los 4 roles de la divinidad en la historia de la salvación. La cristología tiene que ver con la comprensión de todos estos roles, de su trabajo, de su encarnación, de su personalización en la Trinidad. La Trinidad, comprender la Trinidad es fundamental para ir acercándose a los roles de Cristo. En la cruz, el titulus crucis, que es la carátula del expediente romano que él llevaba, la madera donde está escrito: Jesús Nazareno, Rey de los judíos. Ahí vemos un resumen de
su vida terrenal y ahí tenemos la condena del romano en su último momento, ¿no? Cuando lo crucifican, Cristo tiene un expediente de sedición ante el Imperio Romano, que es haberse dicho que era el rey de los judíos. Él dice, yo soy el rey, pero mi reino no es de esta tierra, mi reino es celestial. Lo que pasa es que los hebreos que lo querían matar, los judíos, le dicen, no, él dice que es el rey de los judíos y por lo tanto es un sedicioso al Imperio Romano. Por eso lo obligan a Pilato a crucificarlo. La crucifixión de Cristo no era un tema de delito normal, de robo y qué sé yo, no. La crucifixión era solo para los sediciosos contra el imperio. Los otros dos que estaban crucificados con él también eran sediciosos. Se dice que eran ladrones, pero no, eso es un error de interpretación del griego. Eran sediciosos contra el imperio, si no, no hubieran sido crucificados. Roma crucificaba a los sediciosos contra el imperio por tema político. Por los otros temas civiles era el latigazo, que fue lo que hizo Pilato con Jesús al principio. Le dio latigazo, lo maltrataron. La crucifixión era solo por temas sediciosos políticos. Y ahí está el título crucis, la madera que él tendría que haber llevado en todo el camino del Vía Crucis hasta llegar a su crucifixión. Jesús Nazareno, rey de los judíos. Parte de sus roles de divinidad en la historia de la salvación. Muy bien, creo que con esto tenemos un acercamiento al menos a lo que es la cristología. Muy bien, les dejo algo para pensar. Que Dios los bendiga. Los saludo con gran afecto. Les habló Pablo Castro.